Muy buenos días, estimadas estudiantes. Estamos nuevamente aquí a través de esta plataforma para poder seguir con nuestro estudio y el día de hoy hablaremos acerca de el ciclo celular. Correcto, así que vamos a dar inicio a la clase, por lo cual voy a pedir mucha atención porque quizás esto sea un tema un tanto nuevo. Correcto, vamos a tocar algunos aspectos muy importantes, así que requiero de toda su atención. Como idea fundamental del tema es que la división celular es esencial, pero debe ser controlada. ¿Correcto? Entonces vamos a entender también ese mecanismo de control dentro de la división celular. Vamos a iniciar entonces. Amantísimo buen Dios, que estás aquí con nosotros, Señor, damos gracias porque despertamos y estamos disfrutando de un maravilloso día a través en esta oportunidad de poder impartir conocimiento una vez más. Te pido aquí a que a tus hijas puedas bendecirlas en sus hogares y que sigas preparándolas en esta formación académica para ellas. Todo esto te pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estimados estudiantes, entonces vamos a iniciar. Y como comprensión del tema, debemos entender que la interfase es una fase muy activa del ciclo celular en la que tienen lugar muchos procesos en el núcleo y en el citoplasma, ¿no? Ya ustedes conocen las estructuras de lo que concierne a las partes de una célula, ¿correcto? Ya sea procariota o eucariota. También vamos a entender el día de hoy que los cromosomas se compactan por superenrollamiento para poder desarrollar la mitosis, y la mitosis es la división del núcleo en dos núcleos hijos idénticos genéticamente, a los cuales vamos a llamar núcleos diploides. Correcto, como aplicaciones vamos a ver una correlación entre el formar y la incidencia de cánceres, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, como identificación de las fases de la mitosis en células vistas a través del microscopio o en unas imágenes, correcto, así que vamos a hablar propiamente del tema del día de hoy. Muy bien, entonces, la mitosis, ¿sí? Y el ciclo celular. La dimitosis es la división del núcleo en dos núcleos hijos que van a ser generados, pues son idénticos genéticamente, ¿no? Ahora, para las células, ¿correcto? Existe una relación entre su superficie y volumen y cabe resaltar que son mucho menos eficientes que las células pequeñas, ¿no? Las células grandes son menos eficientes que las pequeñas. Ahora, un organismo tiene que crecer porque es parte de una función vital, ¿sí? Y necesita producir más células. Estamos hablando propiamente de organismos pluricelulares, ¿no? Y cada una de esas células va a necesitar una copia del ADN del organismo, ¿correcto? Entonces, la división celular va a permitir el crecimiento del organismo produciendo más copias de células y también va a permitir la diferenciación celular, ¿correcto? Muy bien. Ahora, la división celular en animales ocurre durante todo el desarrollo embrionario, pero una vez que ya se ha desarrollado el individuo, también se necesita generar nuevas células porque tenemos que reparar tejidos y reemplazar células muertas, dañadas o infectadas. ¿Correcto? Entonces nosotros actualmente, nuestro sistema, nuestro cuerpo, ¿sí? Y el cuerpo de todo ser vivo, ¿sí? Que es pluricelular, necesita constantemente regenerar, o mejor dicho, generar nuevas células, ¿correcto? Ya sea para la reparación de tejidos, por ejemplo, si sufrimos un corte, ¿no? O reemplazar células muertas, dañadas o infectadas que estén en nuestro sistema, ¿correcto? Muy bien. Además, la división celular también es necesaria en la reproducción asexual, ¿no? La autorreplicación del organismo, ¿correcto? Muy bien. Y hay una manera muy peculiar que tienen las hidras de agua dulce, que son animales que se pueden reproducir asexualmente por gemación, ¿no? Un ejemplo allí de un animal que se reproduce de manera asexual. ¿Correcto? Entonces vamos con el tema del día de hoy. Ustedes pueden ver aquí en las siguientes imágenes, en los siguientes videos, van a poder apreciar así quizás de manera muy rápida en el lado izquierdo y un tanto lento en el lado derecho,
pero déjenme decirles que en ambos está sucediendo el mismo proceso. Fíjense muy bien cómo es que se empiezan a separar esas cositas celestes en un lado y en el otro pues medio de un color medio moradito, negrito, ¿no? Y se generan automáticamente dos bolitas, ¿sí? Esas dos bolitas que se están generando son células, ¿correcto? Son células, ¿sí? Muy bien, por un lado tenemos lo que es la división, ¿no? Durante el desarrollo embrionario, la mitosis durante el desarrollo embrionario de un erizo de mar, ¿correcto? Entonces sigamos con nuestro tema de estudio. El ciclo celular se divide en dos fases muy importantes, la interfase y la fase M. En la interfase es la etapa de crecimiento en la cual la célula va a duplicar sus organelas, va a duplicar sus organoides, va a crecer en tamaño, ¿correcto? Y va a llegar a su tamaño, pues, tople, ¿no? Aquí también va a incluir la síntesis de proteínas y también se va a replicar el ADN. ¿Dónde sucede eso? En la interfase. La fase M es la fase de división celular y se divide en dos etapas, la mitosis propiamente y la citocinesis. La mitosis es la división del núcleo eucariota y reparto exacto de los cromosomas y también tiene sus fases. Y la citocinesis es la división del citoplasma entre las células hijas. ¿Sí? Ahora, la interfase, ¿correcto? La interfase tiene sus fases. Son tres. Fase G1 o GAP1, fase S o fase de síntesis o replicación del ADN y fase G2 o GAP2. En la G1 o en la GAP1, la célula va a realizar funciones y va a construir más organelas y organoides, ¿sí? Si tiene, por ejemplo, si es una célula animal y tiene 4 mitocondrias, durante el proceso de interfase va a duplicar esas mitocondrias y al terminar esa fase va a tener 8 mitocondrias. ¿Correcto? Si tenía 3 vacuolas, al final de ese proceso, ¿sí? Del proceso de la interfase, va a tener 6 vacuolas, ¿correcto? Todo eso sucede en la G1. Se duplican las organelas, se duplican los organoides y crece la célula. En la fase S solamente sucede algo muy importante. El ADN se replica y ustedes ya saben el proceso de replicación, ¿no? Produciendo una copia de cada cromosoma para que después cada célula hija tenga el número correcto de cromosomas. ¿Sí? Si la célula que se está dividiendo tiene 10 copias de ADN, ¿sí? 10 copias de ADN, durante la interfase esa cantidad se duplica y ahora va a tener 20 copias de ADN. ¿Por qué? Porque al final va a generarse dos células hijas. Entonces cada una va a tener una copia exacta de la madre, 10 y 10, ¿correcto? Y en la fase G2 simplemente es una fase de preparación para la división celular y sigue un poquito aumentando pues su tamaño, ¿no? Se está preparando ya. Ahora, en la mitosis existen varias fases. Tenemos profase, metafase, anafase y telofase. Son 4 fases bien definidas. Correcto, muy bien definidas. Y por último, la citocinesis, que es la separación del citoplasma en dos células hijas. Ahora, antes de evaluar todo ello, debemos entender que no todas las células van a poder realizar división celular, ¿sí? O van a poder completar su ciclo celular por 3 factores muy importantes. Primero, la fase G0. ¿Qué es la fase G0? La fase G0 es una fase de especialización en la cual la célula va a dejar de dividirse, ya sea de manera permanente, que es lo más común, o de una manera momentánea, en la cual solamente entra en un trance de no dividirse y luego vuelve a adquirir la capacidad, ¿sí? O la habilidad de poder dividirse, pero es muy poco inusual, ¿ya? Lo más común es que pierda esa capacidad por completo. Claro ejemplo de ello son las neuronas que tenemos en nuestro cuerpo. Las neuronas no se pueden dividir, son células que no se dividen, ¿sí? Entraron en una fase de especialización llamada fase G0 y perdieron esa capacidad de dividirse. ¿Correcto? Muy bien. Lo segundo es por apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? Es la muerte celular programada. Todas las células tienen una duración limitada, ¿correcto? Todas tienen un tiempo de vida, ¿sí? Todas.
Entonces llega un momento en que la célula ya es viejita y como ya es viejita tiene que morir y la célula ya está programada, ¿correcto? Hay células que duran 30 días, hay células que duran 3 meses, ¿sí? 128 días, 90 días, etcétera, ¿correcto? Llegado todo ese periodo, ¿sí? Llegan a su etapa final, a su último día y automáticamente la célula muere, ¿correcto? A eso le llamamos como apoptosis. Y lo último es la necrosis, que es una muerte celular prematura debido a daños, toxinas o patógenos. ¿Sí? Muy bien. La necrosis pues es característico de una célula que ha perdido, ¿sí? De acuerdo a ciertos factores como las toxinas o patógenos y muere, ¿correcto? Muere esta célula. Entonces deja de dividirse, pues, ¿no? Listo. Muy bien. Entonces, este es el diagrama del ciclo celular. Como pueden ver, es un círculo, justamente por eso el nombre de ciclo, ¿correcto? Y la duración del ciclo celular en una célula típica es de 16 horas, ¿no? Es una estipulación de tiempo promedio y está repartido en estas horas. 5 horas para la fase G1, 7 horas para la fase S, 3 para la fase G2 y 1 hora para la división, que comprende mitosis y citocinesis. ¿Correcto? Muy bien. Vamos entonces. La interfase, ¿no? La interfase ya habíamos dicho que es una fase muy activa del ciclo celular y en esta etapa, correcto, en esta etapa se van a producir muchas reacciones metabólicas, muchas. Y algunas de estas son la respiración celular, correcto, la replicación del ADN, síntesis de proteínas, ¿sí? El aumento de mitocondrias, de todas las organelas y organoides. En el caso, por ejemplo, de las células vegetales, el número de cloroplastos se duplica, ¿correcto? Se sintetiza celulosa y mediante vesículas pues se depositan paredes celulares, ¿no? Entonces, la interfase es una fase muy activa, ¿correcto? Es una fase muy activa, ¿no? Y ahí podemos ver en las imágenes, ¿sí? En esta primera imagen, ustedes ven cómo la célula va creciendo, ¿no? Sigue creciendo, se duplican las organelas. En el siguiente recuadro, ustedes pueden apreciar que ahí los cromosomas se están condensando y empieza a haber una serie de formitas, ¿no? Ahí automáticamente se duplican. Ustedes ven ahí toda una especie de ramillete, ¿no? Que pareciera muy confuso. Y en la fase G2, automáticamente, como pueden ver, la célula ya está en su tamaño óptimo, ya alcanzó su tamaño óptimo, ¿correcto? Y está lista para entrar a la fase de división. Muy bien, entonces hablemos propiamente de la fase M, que es lo que nos interesa mucho hablar. Tenemos la profase, ¿sí? La profase. En la profase suceden aspectos muy importantes. Los cromosomas se van a condensar y se hacen visibles, ¿sí? Cabe resaltar que antes de llamarse cromosoma se llama cromatina, ¿sí? Y la cromatina pues es como una tira que está súper ahí envuelta en una forma de ramillete dentro del núcleo, ¿correcto? Y una vez que esa cromatina se condensa, se forma lo que conocemos como cromosomas y tiene una especie o una apariencia similar a la letra X, ¿correcto? Ahora, también los cromosomas aparecen con dos cromátides unidas por el centrómero, ¿sí? El citoesqueleto se desorganiza y empieza a formarse el aparato mitótico. La carioteca o la envoltura nuclear se rompe, se desintegra, ¿sí? Y automáticamente pues los centriolos migran a los polos formando lo que conocemos como el uso o aparato mitótico. Correcto. Aquí está la apariencia de un cromosoma, ¿sí? Que está unido por dos cromátides hermanas y ustedes pueden ver que tiene la apariencia de una X, ¿sí? Y lo que está ahí como un capuchón, ¿no? De color medio mostaza es el centrómero. Correcto. Muy bien, vamos entonces. Segundo, es la metafase. La metafase es una fase consecuente de la primera y en esto sucede algo peculiar,
Y es que los cromosomas se van a alinear en la placa ecuatorial o línea ecuatorial. Si ustedes, estoy seguro, estimadas estudiantes que han llevado historia, han llevado geografía, y saben que el planeta Tierra pues tiene dos líneas muy importantes. El meridiano de Greenwich, que parte a la Tierra en occidente y oriente, y la línea ecuatorial que divide pues a la Tierra en los polos, polo norte y polo sur. Entonces, lo mismo sucede en la célula. ¿Sí? ¿Por qué se le llama polos? Justamente porque los cromosomas están alineados en la mitad de la célula. Al estar alineados justo en la mitad, da la apariencia de ser una placa ecuatorial, ¿sí? Y como los centriolos han formado polos, junto con el uso mitótico, formando el uso mitótico, se le consideró ese nombre, ¿no? De placa ecuatorial, correcto, por la similitud que hay. Ahora, los cromosomas van a unirse a fibras cinetocóricas de polos opuestos y se encuentran bajo una tensión, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver en el video cómo es que se está formando y se alinean justamente, ¿no? En la línea ecuatorial. Muy bien, sigamos. Ahí está, ¿sí? Ahí está estas fibras, ¿sí? Fibras cinetocóricas, ahí como ustedes pueden ver en este cromosoma, ¿sí? Listo. Vamos entonces, siguiente fase, anafase. En la anafase, las cromátides hermanas se separan, ¿sí? Liberando cromosomas individuales. Los cromosomas o las cromátides hermanas, mejor dicho, van a ser arrastradas a los polos opuestos, ¿sí? Porque los microtúbulos se van a cortar, ¿no? Ahí ustedes pueden ver en el video cómo es que sucede esto, ¿sí? Y ahí se están separando, ¿no? Están emigrando cada una a su polo, ¿correcto? Muy bien. Vamos con la siguiente fase y última, ¿sí? Ahí otra característica es que la célula se va a estirar, ¿no? Listo, vamos, telofase. En la telofase, ¿sí? En la telofase sucede algo característico. La telofase es una fase antagónica a la profase. ¿Por qué? Porque los cromosomas se agrupan en los polos opuestos y se empiezan a desempaquetar, como ustedes lo pueden ver ahí en la imagen, ¿sí? Vuelven a formarse en cromatina, así como ustedes lo están viendo, ¿sí? En la profase se condensaba y se formaban cromosomas. En cambio, en la telofase, las cromátides o cromosomas individuales se descondensan y empiezan a formar nuevamente la cromatina. ¿Qué más? La envoltura nuclear reaparece. En la profase se desintegraba, ¿cierto? En la telofase reaparece, se reintegra, ¿sí? Muy bien. Y comienza automáticamente la citocinesis. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, la citocinesis o citoquinesis tiene lugar tras la mitosis y es diferente en células animales y vegetales. ¿Por qué? La citocinesis en células animales, ¿sí? Es gracias a que filamentos proteicos de actina, ¿no? Que están formando justamente el citoesqueleto, se van a juntar formando un cinturón, ¿sí? Justo a la mitad en la línea del ecuador celular. Y van a formar un anillo contráctil, como lo ven acá en la imagen, ¿sí? Como lo pueden ver o lo pueden apreciar aquí en la imagen, un anillo contráctil. Y este anillo contráctil, ¿correcto? Va a ajustar a la célula hasta que se generan dos células, como ustedes pueden ver en el video. En cambio, en la célula vegetal no sucede eso. En la célula vegetal, como ustedes pueden ver, ¿por qué no sucede lo mismo que en el animal? Porque el animal solamente tiene una membrana plasmática. En cambio, en la célula vegetal hay una pared celular que es dura y rígida. ¿Correcto? Entonces, primero, ¿qué se hace? Se construye un tabique o placa celular justo a la mitad también y en la zona ecuatorial, ¿sí? Que es la agregación y fusión de las vesículas del aparato de Golgi. ¿Correcto? Luego de ello, se forman dos membranas plasmáticas paralelas a esta pared. Y luego se deposita celulosa entre ambas
para que esta pequeña pared que es vesícula de aparatos de Golgi, ¿sí?, se fusione con la celulosa y se convierta en una nueva pared que divida a esta célula madre en dos células hijas, ¿sí? Y provoca pues que se fragmente en dos, ¿no? Listo. Muy bien, entonces hasta allí con lo que concierne a interfase y fase M del ciclo celular. Pero como les había dicho, existe un control, ¿sí? Existe un control. Y es que en el ciclo celular hay momentos irreversibles, la replicación del ADN y la separación de las cromátides hermanas. Pero existen puntos de control que van a verificar que los procesos en cada fase del ciclo celular sean completos con precisión antes de proseguir hacia la fase siguiente, ¿sí? Ahora, si esto no se lleva de manera ordenada, de manera controlada, ¿qué sucede? Sucede lo que conocemos como apoptosis o muerte celular, ¿sí? Muy bien, ahora, ¿quiénes hacen esto? Existe un control en base a un conjunto proteico llamado ciclinas, ¿sí? Las ciclinas están implicadas en el control del ciclo celular. Las proteínas CDK, que son las quinasas dependientes de ciclinas, son proteínas que están siempre presentes y se fabrican continuamente, pero en una forma inactiva. Estas proteínas CDK se fusionan con una ciclina, ¿sí?, en diferentes momentos de la interfase del ciclo celular y luego nuevamente se separan. ¿Para qué se hace esto? Porque cuando las ciclinas junto con la CDK, ¿sí?, se fusionan, se activan y fosforilan ATP. Esto con el propósito de desencadenar momentos importantes como la replicación del ADN y el inicio de la mitosis, ¿sí? Muy bien, entonces veamos. Hay varias ciclinas que son diferentes y cada una actúa en un punto de control del ciclo celular. Primero tenemos a las ciclinas G1. Ellas coordinan el crecimiento de la célula y el inicio de un nuevo ciclo celular. Están influenciadas por el propio crecimiento y por señales externas a la célula. ¿Correcto? Luego tenemos a las ciclinas G1S, que son las que van a desencadenar el inicio de la replicación del ADN y la duplicación del centrosoma en células animales. Luego tenemos las ciclinas S, que inducen la replicación del ADN, al igual que las ciclinas G1S, ¿no? Y la G2, en la fase S y G2, y principio de la mitosis para preparar los eventos iniciales a esta fase. Y luego tenemos las ciclinas M, que son las que influyen en la formación del aparato mitótico y la alineación de las cromátides hermanas sobre él. Correcto. Como ustedes pueden ver, cada una tiene una influencia diferente. Las más constantes son las ciclinas G1, ¿sí? Las ciclinas G1, que son las que duran todo el ciclo celular. Todo el ciclo celular. Las demás, como ustedes pueden ver, solamente están presentes en pequeños momentos, ¿no? Las ciclinas G1, por ejemplo, entre la G1 y la S, las ciclinas S entre la G1, S y partecita de la M. Y la M, lógico, empieza a sintetizarse desde la G1, se activan en la M y ahí mismo se desactivan, ¿no? Listo, entonces son aspectos muy importantes porque si no hubiera este control, imagínense los desastres que se podrían causar a nivel biológico, tales como, si yo tengo un ADN que está dañado, imagínense ustedes que tengo en el ADN adenina unido con uracilo. Y ustedes saben, estimadas estudiantes, porque ya hemos visto ese tema, que el uracilo no es propio, no es una base nitrogenada del ADN, sino del ARN. Entonces, si este ADN no es verificado por este complejo proteico, se duplica como tal y voy a tener dos copias de ADN que contienen adenina con uracilo.
a nivel genético, aparentemente, solamente es un pequeño daño porque solamente es una base nitrogenada. Pero recuerden que el ADN es la base para la síntesis de proteínas por el proceso de transcripción y traducción. Imagínense solamente esa base nitrogenada dando un gen que codifica para una proteína que no es apta para el organismo. Es un desastre biológico total. Por eso es que existe un control necesario para verificar que todos los procesos sigan un adecuado proceso, ¿sí? Es como cuando tú te vas de viaje, por ejemplo, ¿no? Imagínense que ustedes van a viajar en avión y se van a ir al Cusco. ¿Qué sucede en el aeropuerto? Ustedes van a pasar por un control. ¿Por qué? Porque con tantos sucesos que acontecen, uno no sabe qué personas están viajando y qué cosas están llevando. En el aeropuerto ustedes van a pasar por un lugar para detección de metales, van a pasar para revisión de equipaje, ¿sí? Van a pasar en una sala para detección quizás de alguien que esté transportando cosas ilegales como drogas. Entonces existe todo un proceso. Lo mismo sucede a nivel interno, a nivel biológico, ¿correcto? A nivel microbiológico en nuestro cuerpo. Existe un control para que este proceso sea lo más ordenado y lo más preciso posible, ¿correcto? Muy bien, estimados estudiantes, entonces con esto hemos culminado la clase de hoy. Cuídense mucho, repasen por favor y Dios las bendiga. Nos vemos en la siguiente clase.